Me mola llegar a pensar que cuando nadas a contracorriente, puedes llegar a modificar la corriente. Bueno, pues muy buenas, hoy os traigo de nuevo a Euge Oller. Bienvenido, Euge. Gracias, Mike. Es un placer tenerte en el canal. Y a mí estar aquí. Por si alguien no lo conoce, Euge es uno de los mejores emprendedores de habla hispana y quería traerlo en este vídeo, ¿vale? Porque vamos a hablar de varios conceptos que tienen que ver con la genialidad. Varios indicios de que puedes llegar a ser un genio. Y vamos a comentar básicamente uno cada uno. Voy a comentar el primero, que yo creo que es algo que te moló mucho de un vídeo que hice hace poco, que para mí uno de los grandes indicios de que puedes pensar diferente del resto es que en tu vida seas un underdog permanente. Me encanta. Básicamente, si alguien no conoce la figura de underdog, un underdog es alguien que, por ejemplo, en un enfrentamiento tiene menos probabilidades de ganar. Por ejemplo, si enfrentaran el Barcelona y el Athletic de Bilbao sería el underdog en esa situación y, por lo tanto, el que más puede arriesgar porque menos tiene que perder. Y aplicado a la vida de cada uno, el underdog es aquel con tal vez mayor predisposición por aprender, por mejorar, por reinventarse. Y para mí una característica que tiene que tener el genio es ser un underdog, pero permanente, que aunque llegue a la posición número 1, nunca pierda esa capacidad por reinventarse y mejorar en su vida. Y además se asocia normalmente el concepto de genio a alguien que ya ha conseguido ciertas cosas. El problema es que no solamente es llegar a ser un genio o llegar ahí, sino mantenerse. Y creo que ese concepto a mí me inspiró mucho porque yo he estado a veces en la cima en algún sector y cuando pienso en el tiempo que estuve ahí, me doy cuenta que te vas volviendo más vago, empiezas a estudiar menos, y el constantemente sentir que tienes que reinventarte, cambiar tu estrategia, pensar que... Porque el que está arriba no tiene a alguien con quien compararse o alguien a quien perseguir, ¿no? Y es muy difícil realmente seguir underdog de por vida. Yo, por ejemplo, que estoy metido mucho en la plataforma de YouTube, que es una plataforma que me encanta, lo veo mucho en los youtubers. Ese youtuber que ha llegado a la cima y se queda más o menos haciendo el mismo contenido, de la misma forma, sin cambiar la cámara, todo igual, cuando algo muy interesante es que no tengas miedo a modificar cosas de tu contenido, sí, ¿no? Y en la empresa y en todo, o sea, no tengas miedo a salir de esa zona de confort, porque el éxito también es cómodo. Y seguir saliendo de eso es lo que te permitirá seguir teniendo éxito en un futuro, porque el éxito de hoy no es el éxito de mañana. Grande. Métele. Punto número 2. Vale, el número 2 es la capacidad de manejar ideas contrarias. Creo que es una de las habilidades más difíciles que existen por dos motivos en concreto. Dos errores psicológicos que ya sabes, Mike, que yo soy muy fan de analizar a los humanos. Y hay uno de los errores que es de disonancia cognitiva, y es que a la mayoría de humanos, cuando tenemos dos ideas en conflicto, sentimos tensión, sentimos una sensación que no entendemos. Pero es gracioso porque voy a ir un poco más allá. No es que simplemente sean dos ideas que tienes en la cabeza. Cuando entendemos que hay verdad en dos ideas contrarias, ahí es donde se provoca una tensión interna que muchos humanos no la pueden soportar e intentan hacer cualquier cosa para reconducir a la que solían tener antes. Por lo tanto, hacer malabares con dos ideas que son contrarias y entender la verdad de cada una y seguir progresando sin decidirte por ninguna, creo que para mí eso es la definición de un verdadero genio. Al final, poder posicionarte en la postura contraria a la tuya y poder defenderla es cuando realmente te posicionas de una forma que la mayoría de la gente no haría, porque tendemos a comprometernos con lo que pensamos y a reafirmarlo toda la vida. El punto número 3, ¿vale? Es súper interesante también, tiene que ver en esta línea de varios patrones que creemos que puede tener un genio. Y es que existe una extraña asociación entre la locura y la genialidad, ¿vale? Y hace mucho tiempo vi una película que se llamaba Inocencia Interrumpida, que va de dos chicas, meter a una chica en un manicomio y tal, y es una peli que se reflexiona mucho sobre la locura, ¿no? Y al final llega una... Bueno, al final tampoco, no estoy destripando nada, pero hay un momento de la película que se dice que estar loco es ser como uno es, de forma amplificada. O sea, no hay que tener miedo, y eso es donde quiero acabar. Wow, qué bueno esto. Es genial, o sea, y no hay que tener miedo a reconocer que no pasa nada por estar un poco loco. Al contrario, es bueno porque significa que estás yendo un pelín en contra
de lo que está establecido. Y me mola un montón el símil del salmón, ¿vale? Que es curioso, ¿no? Pero el salmón nada a contracorriente. Me mola llegar a pensar que cuando nadas a contracorriente puedes llegar a modificar la corriente. Brutal. El sentido de la corriente. Esto además me recuerda, bueno, muchas veces ya hemos hablado de esto, ¿no? Sobre todo a mí de pequeño siempre me pasaba, ¿no? Que a mí me daba igual lo que hiciera el resto. Yo era, vale, voy a hacer esto y lo voy a hacer y punto. Y a los 2 días o los 3 días, y también te pasaba, o a la semana, todo el mundo empezaba a hacerlo. Y era algo que quizá iba contracorriente o realmente no era aquello que estaba predefinido. Pero me encanta, no tengas miedo a pensar de forma distinta. Y en el tema de los negocios, que es lo que a mí me implica, si realmente quieres triunfar en un negocio, tienes que ver algo que las demás personas no estén viendo. Hay una pregunta que me encanta del inversor Peter Thiel, que es el primer inversor de Facebook, que le suele hacer a la gente que viene a entrevistarse con ellos y les dice, dime algo que tú sepas que es cierto, que la gran mayoría de personas, si se lo llegas a comunicar, estarían en total desacuerdo contigo. Pero tú sabes que es cierto. Pero tú sabes que es cierto. Qué grande. El punto número 4 es que el genio no debería tener miedo a enseñar lo que sabe. Y esto lo voy a defender de una forma que yo siempre lo defiendo así. Y es que la mayoría de gente se cree que cuando enseña, o se cree que el mundo en general es un juego de suma cero, que cuando alguien enseña algo, esa persona va a poder hacerlo mejor que él y va a perder su puesto de trabajo, o va a perder contra la competencia, o va a perder contra lo que sea. Tienes que entender que el pastel cada vez se hace más grande. Y si tú te quedas, si ese genio se queda con los conceptos en su cabeza sin plasmarlos en ningún sitio, no tiene espacio mental para seguir progresando. No tiene espacio para poder seguir leyendo y aprendiendo y dedicándose a otras cosas. Yo como emprendedor siempre digo que uno de mis principales trabajos es intentar quedarme sin trabajo cada día. Mola. Porque eso me permite enseñar a toda mi empresa, a los que trabajan conmigo, todo lo que sé. Y te mantiene, además es la mejor forma de aprender, como ya sabes. Qué grande. Yo le escuché hace poco a un mago que es muy amigo mío, que dice que cuando tú lanzas una idea es como que te liberas de la idea. Brutal. Y vienen más. Y por otro lado, y esta es una filosofía muy interesante del 33%, que tú debes pasar el 33% enseñando, lo que para mí es una obligación tuya enseñar. Sí. El punto número 5 es un punto bastante curioso, ¿vale? Y en el que yo personalmente siempre he creído que es importante que tú tengas claro si tu visión del mundo es diferente. Y es que sepas que tienes una misión, ¿vale? Y esto va más allá de que no te afecten las críticas, de que lleves bien las críticas, no. O sea, va más allá de que pase lo que pase, tú internamente tengas el contrafondo de que tú tienes un plan de acción. Y yo muchas veces cuando tengo un problema, pienso cómo reaccionaría alguien al que yo considero un genio. ¿Cómo reaccionaría ante un problema, ante una crítica, Salvador Dalí o Leonardo da Vinci? Pues posiblemente le daría igual. Y como veis, no tiene nada que ver con nada de críticas. Es simplemente algo que va mucho más allá. Y es tener claro tu propósito y tu misión y que la sigas siempre. El punto número 6 es que yo creo que cualquier genio debería constantemente asombrarse con todo. Qué bueno. Con absolutamente todo. Y esto es algo que la gente creo que ha perdido. ¿Ves a la gente que va por la calle con los móviles, la vida? Están con un foco en lo que sería su círculo interno, su círculo de ver las cosas, pero muy cercano. Asómbrate con cualquier cosa. Yo hay veces que me intento asombrar con cómo hemos llegado a inventar un sofá los humanos. Qué grande. Cómo hemos inventado focos, por qué la luz. Y de ahí empalmo con curiosidad extrema. El asombrarse con todo va muy enlazado con otras cualidades que yo creo que es espectacular, que es curiosidad por todo. Porque si te asombras por todo, inmediatamente se enlaza ¿y por qué se ha hecho esto así? Y empezás a hacer preguntas y empezarás a entender mucho mejor la realidad, que es al final tu canvas para crear esas cosas que quieres hacer. Yo creo que conforme nos hacemos mayores, perdemos la inocencia, la capacidad de asombrarse, de ilusionarse. Y creo que es importante ser siempre un niño en este sentido. Y yo esto con la magia lo veo mucho, ¿no? Que el adulto siempre tiende a querer saber por qué, a hacerlo todo tan lógico. Déjate llevar y sorpréndete, porque vives... O sea, el hecho de estar vivo ya es algo improbable es una locura. Claro. Y creo que volver a tener esa visión que se tiene de alguien que es niño, de que le sorprende todo, es algo increíble cuando
tú ya has crecido, porque te potencia mucho tu imaginación, tu creatividad, tu curiosidad, que es lo que tú has dicho, que yo creo que es un rasgo muy clave, Sí. que jamás hay que perder. El punto número 7, y es un punto que me fascina, es entender la creatividad como algo exterior a ti. Y hay una charla TED de Elizabeth Gilbert que me encantó, la vi como hace 3 años y hablaba de la creatividad y cómo había evolucionado con el paso de los años, ¿no? Y se decía en la época de los griegos que todos teníamos un daimon interior, como una especie de dios que teníamos cada uno, que era el que nos soplaba las ideas, nos soplaba la creatividad. El concepto de creatividad fue evolucionando, ¿no? En ese sentido, y los romanos le llamaban el genio que cada uno tenía en su interior, y decían que los artistas tenían ese genio residiendo en las paredes de su estudio, ¿vale? Y el Renacimiento hizo algo que, aportó muchas cosas positivas, pero hizo algo que se cargó un poco esta idea, y pasamos de ser considerados que teníamos un genio a ser nosotros los genios. Como que eso, en mi opinión y en la opinión de Elizabeth Gilbert en la charla TED, dice que pone mucha presión en el artista y en la gente que quiere crear, porque al percibir que el genio es él y no es alguien externo, siente que tiene él toda la presión. Wow. Pero cuando percibes que es algo externo, realmente te liberas y solamente tienes que esperar tu inspiración. El punto número 8 es confiar en tu capacidad de eventualmente acabar juntando las piezas. Y este punto lo voy a desarrollar, no solamente es esto, aunque me podría quedar aquí, ¿eh? Y es que a mí me pasa durante mucho tiempo que tenía miedo a veces de enfrentarme a nuevos desafíos a nivel de aprendizaje. Por ejemplo, pues cojo un libro nuevo en una materia que desconozco totalmente y ya me siento intimidado con esos conceptos nuevos, sobre todo porque al principio, cuando empiezas a saber poco de esa primera materia, hay un efecto contrario, y es que empiezas a perder confianza. Desde fuera parecía muy fácil, y en cuanto empiezas a conocer ciertos temas, 4 o 5 ideas, tu confianza empieza a caer. Por eso siempre digo que ames el proceso, enamórate de lo que sería ese proceso, porque a largo plazo, si no, no puedes llegar hasta el final de la materia. El concepto este es que no tienes que tener miedo de eso. Confía en tu capacidad de que al principio, por ese miedo que no entiendas esto que te estoy diciendo ahora o los consejos que te damos en estos canales, confía que al final acabarás juntando piezas. Confía que algún día te despiertes y dirás, vale, lo entiendo. Incluso alégrate cuando no lo entiendas, porque llegará un día que posiblemente surja la chispa y aquello que no entendiste dirás, hoy sí, lo entiendo. Exacto. Alégrate del que no lo entiendas, para empezar, porque significa que estás adentrándote, estás ya saliendo de tu zona de confort a nivel de conocimiento. Y al final nos lleva al punto 9, que es ser humilde, ¿vale? Y es que para mí, y tiene que ver con el octavo punto que ha dicho Euge, el hecho de que tú te preocupes por aprender, por analizar a tu competencia, por mejorar tu vida, al final lo que estás haciendo es alimentar a ese genio, echar más leña a ese genio que llevas dentro, que tienes en tu interior. Y es un punto que para mí se repite en muchos de los grandes de la historia, que por mucho, muy complicado que tenga el carácter, por una personalidad realmente extraña, pero al final el hambre de aprender y de mejorar está ahí, y eso es para mí lo que es la humildad. Y además, si no hay hambre por aprender, te estancas a nivel de crecimiento interno, de crecimiento personal. Hay un libro también interesante de la doctora Carol Dweck, que lo estábamos comentando el otro día, que es la diferencia entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de fija. Y la mentalidad de crecimiento es alguien que no tiene miedo a seguir exponiéndose a conocimiento, que sabe que siempre hay algo más que puede aprender, que disfruta del proceso duro de seguir aprendiendo, que no tiene miedo a críticas, porque una crítica no es un ataque personal, es un ataque a su situación actual. Yo creo que uno de los puntos de humildad más grandes y que tiene que ver con esto es que digas que alguien es un genio. O sea, si a alguien te gusta lo que hace, no tengas miedo a decir, eres un genio. En mi opinión, cuanto más dices que alguien es un genio, más genio eres tú. El punto número 10 es saber cambiar el significado de todo lo que te pasa en tu vida. Y para ello voy a poner una película que a mí me encanta, que es La vida es bella. Brutal. Que de una situación que es ir a un campo de concentración, cambia la historia. Cambia la historia de lo que le está pasando. Las personas más eficaces, más potentes, más genios que he conocido, son capaces de todo lo que le pasa en su vida, todos los fracasos, todos los obstáculos, todos los momentos difíciles, todos los momentos que ya son de por sí felices, los
redestruyen, los cambian y crean situaciones totalmente distintas. Se crean unas historias alucinantes. Me ha pasado este fracaso precisamente por esto. Voy a alcanzar la grandeza. Qué grande. Y el punto número 11, chicos, y ya para acabar el vídeo, pero nos hemos reservado el mejor de todos, el mejor punto de todos, porque lo que voy a decir, no lo voy a decir ahora, sino que lo voy a decir en el próximo vídeo del canal, ¿vale? No, Mike, no. ¿No? ¿Por qué no? No les hagas esto. Reservamos el punto 11 para dentro de unos días, ¿no? ¿No? Vamos a mi canal. ¿Lo grabamos para tu canal? Sí. Ahora. O sea que cuando están viendo esto ya está grabado para su canal. Sí. Pero antes de pasaros, que os tenéis que pasar, dejar un buen pulgar arriba en este vídeo y suscribiros al canal. Y por supuesto, como siempre digo, está dejándote un enlace a la web de Secretos de la Vida, que si estará activa, el enlace también estará operativo. Y después de eso sí que vamos a ver ese pedazo de vídeo en el canal de Euge. Euge, gracias por venir, crack. Gracias a ti por invitarme. Y nos vemos, chicos, en el próximo... No, en su vídeo. Vamos allá. Chao.